fue anunciado, recibimos a Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Gracias por venir. Por favor, es un gusto. Pasaron algunas horas. Generalmente cuando suceden los temas uno tiene una primera impresión en caliente. Usted prefirió mantener silencio, por lo menos en las primeras horas no se conocieron demasiadas declaraciones suyas o pronunciamientos. Y después que avanza el tiempo, pasa un día, uno empieza a ver las cosas con un poco más de perspectiva. ¿Qué balance hace de lo ocurrido? Siempre conviene tomarse un tiempo para reflexionar. En caliente, fíjate, en el fútbol he cometido varios errores. Termina el partido, te ponen un micrófono y uno decía, reacciona como hincha. Y en política tenés que tener un poquito más de cuidado, porque a veces las palabras o los sentimientos personales involucran a mucha gente, a tu partido, a tu grupo, a tu fuerza política o varias personas más. El balance uno lo va a ir procesando. Yo creo que vamos a ir haciéndolo colectivamente y ni el propio Frente Amplio ni el Partido Comunista ha tenido reuniones posterior al sábado, pero obviamente esto ha generado una crisis política en la interna del Frente Amplio, independientemente de que yo he escuchado, he leído en quienes dicen que no. A ver, son comprensibles, realmente pueden ser apreciables esas opiniones, pero nosotros tenemos que resolver algunas cosas. Por algo le habíamos dedicado tanto tiempo para evitar una resolución que después generara otro tipo de complicaciones. Hubo mucho trabajo, demostró que había además muchas reservas dentro del Frente Amplio de sus sectores políticos y de las bases por igual, en cuanto a preocupaciones por asumir con responsabilidad un momento delicado de esta característica, con los 2 o 3 parámetros que nosotros marcábamos, ¿no? Qué consecuencias había que evitar para el gobierno, que es una de las prioridades, cómo nosotros fortalecíamos, salíamos lo mejor parado posible adentro del Frente Amplio, y la situación del cuidado fraterno de un compañero que estaba en el medio de esta situación. Las 3 cosas había que ir procesándolas. Bueno, trabajamos en un sentido, la resolución fue en otro, y después hubo que recomponer el mismo sábado. Entonces hay un balance de un trabajo colectivo, de un trabajo que ojalá que esta sea de aquí para adelante los métodos de trabajo unitarios con esa concepción y unos cuidados que tenemos que tener para adelante. Lo dice la propia resolución en el punto 3 o 4, ahí una convocatoria que nos hace el Plenario Nacional a todos los dirigentes del Frente Amplista de esos cuidados. Ahora, lo primero que usted plantea y pone arriba de la mesa es, tenemos que asumir que estamos ante una crisis política, que quizás no todo el mundo lo está asumiendo. Y bueno, veremos qué es lo que pasa cuando hagan pública su resolución o cuando tengamos reunión de los organismos. Y cuando usted dice, hay algunas cuestiones a solucionar hacia adelante, ¿a qué hace referencia? No, a varias. Las primeras, en ese orden dijimos del gobierno, ¿no? El anuncio estuvo hecho el sábado por parte del compañero Raúl Sendic, pero se van a concretar en sus organismos, sus instancias orgánicas, en la jornada de hoy. La presentación formal de la renuncia, ver el tema del mecanismo del relevo, los pasos a dar en el Senado. No sé, algunos dicen que alcanza con el Senado, otros hablan de la Asamblea General. Recomponer entonces la agenda política, la tarea y las responsabilidades que tenemos a diario cada uno de los dirigentes y particularmente el vicepresidente de la República. Bueno, esos son una serie de mecanismos y cuestiones y pasos que hay que dar a partir de la mañana de hoy. Cuando Sendic habló, ¿lo tomó por sorpresa la renuncia? Sí, nos tomó por sorpresa porque no es que... A ver, nosotros estuvimos manejando esa posibilidad antes, ni bien se conoció el fallo, o incluso antes de conocer el fallo también se manejó en algunos ámbitos orgánicos, en algún cruce de opinión en la interna Frente Amplista. Pero cada día que se acercaba más la fecha del plenario y se consolidaban en su posición, era menos pensado, ¿no? Por lo tanto, cuando... Yo creo que nos fuimos de la sede del Frente Amplio muy cercano a la medianoche, los últimos que nos fuimos del viernes, intercambiando borradores, haciendo algunos ajustes, y cuando ya llega un momento que nos dan malas fuerzas, bueno, nos quedamos de ir 15 a 20 minutos antes del sábado 9 a ajustar algunos textos más,
estábamos reunidos hasta el mismo momento que anunciaron, bueno, hay quórum, el presidente está convocando, ahí fuimos, llegamos juntos, incluso a la sala entramos juntos con el compañero Raúl Sendic, que venía rodeado de sus compañeros de la 711, y para todos, o para la inmensa mayoría de los que estaban allí, objetivamente nadie sabía que el final de su intervención iba a ser anunciar la renuncia. O sea, usted está contando lo que fueron los minutos previos a que Sendic empezara a hablar. Incluso él lo mantuvo en reserva hasta el momento, o sea, lo que dijo, hizo todo como si fuera a exponer, hay quórum, comenzamos el plenario, la moción de que hablara Sendic, y ahí él sale con el discurso y sorprende un poco a toda la militancia planteando el tema de la renuncia. Hay quienes dicen si no ameritaba de todas maneras una sanción, porque el documento que se hablaba previamente, claro, se cambia todo el eje de la discusión, ¿no? El plenario iba preparado para una cosa y cuando Sendic plantea que va a dejar el cargo, que viene ante ustedes, que fueron los que me depositaron en este cargo, y yo les vengo a decir, no se lo digo a través de la prensa, se lo digo a ustedes en la cara, renuncio. ¿No ameritaba? Eso cambió todo el eje. ¿No se podría haber dado una señal también de respaldo al fallo del tribunal y decir, bueno, si hubo alguna situación, no sé, se hablaba incluso de devolver el dinero, por más que fueran chirola, lo que se menciona que está comprendido en este fallo con relación a lo que no está justificado de los gastos de las tarjetas, pero como una señal, quizás alguna sanción y eventualmente que tuviera que devolver el dinero. La moción que hubo que construir después de apuro, fíjate que nosotros tuvimos 30 días o un poco más, se conoció, yo ya no me acuerdo, pero si era el 30 de julio o el 1 de agosto, una de esas fechas fue que se conoció que había un fallo del Tribunal de Conducta Política y que el fallo no era del todo favorable para Raúl, y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre cerrado o con desconocimiento de la inmensa mayoría de los sectores en torno a cómo salían. Quiero hacer un punto, porque no me parece algo menor. Usted dice un sobre cerrado o con desconocimiento. Sí. ¿Tiene dudas de que el sobre eventualmente estuviera cerrado? Pero después se asumió allí dentro del plenario nacional el sobre cerrado se lo entrega el tribunal al presidente del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio, objetivamente, para ser suyo, le da lectura, tiene conocimiento de Bueno, pero se había dicho que estaba en una caja fuerte. Sí, después del presidente estaba en la caja fuerte o cerrado dentro de un lugar seguro dentro del Frente Amplio. Bueno, ¿qué pasó de ahí en más? No lo sabemos. Allí se anunció en el plenario nacional de que había en torno de 9 o 10 personas que sí conocían el fallo. Lo dijo Raúl en su intervención, y yo creo que estaba haciendo referencia a los integrantes del Tribunal de Conducta Política, a la funcionaria redactora, al propio presidente de Frente Amplio y seguramente a Raúl Sendic, como él anunció allí que lo conocía. Sendic y Tabaré Vázquez se sabe que lo conocían, y, bueno, entonces ahí andan y Mujica en dijo que nueve. Conocía también. Mujica dijo las dos cosas, ¿no? En un momento dijo yo conozco el fallo, en otro momento cuando ya se entregó el 4 de septiembre las declaraciones de Mujica después de ese día fue no fui a buscar el sobre, no leí todavía lo que dice. Entonces, pero independientemente de eso vuelvo a tu pregunta en torno a quienes querían más. En todo orden de la vida siempre hay gente que quiere ver sangre también, ¿no? No alcanza a veces, algunos se lamentan, otros dicen, pobre, nosotros teníamos toda la más amplia gama de posiciones y de emociones encontradas dentro del plenario nacional. Pero esta moción que se construyó con estos 4 puntos recogió, creo que solo 6 o 7 votos en contra y 3 o 4 abstenciones. Eran menos de una decena de votos que no acompañaron. O sea, la inmensa mayoría, en el entorno de los 160 votos, hay que recordar que se precisaban solo 140 para una resolución, se superó ampliamente, se alcanzó el quórum requerido y resolvió el Frente Amplio así. O sea que fuera del Frente Amplio, capaz quienes quieren pegar en el suelo, como se dice en la jerga popular, pero ahí en los 4 puntos está todo, el plenario respalda la institucionalidad y eso es todos los organismos, lo actuado y lo trabajado en todas las estructuras orgánicas del Frente Amplio. El plenario saluda el esfuerzo de todos los que trabajaron en aras de una salida unitaria y consensuada.
El plenario es obvio que no cuestiona los contenidos. Si nadie te cuestiona, entonces nadie te tiene por qué respaldar. No hubo críticas del plenario hacia los trabajos ni del tribunal ni de otro. Ahora, hay opiniones, sí, han habido varias opiniones a favor y opiniones en contra. Y esto en la vida política sigue y tendremos otras instancias para hacerlo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, José Mujica declaró en las últimas horas que el tema un poco como que le había excedido a Miranda. Que la actuación de Miranda, no, la interpretación que yo di de la entrevista que dio Mujica al diario Los Oradores, yo no cargo sobre la persona, Javier Miranda, pero esta situación, por la magnitud que adoptó, le quedó grande. Dijo Mujica, si estuviera Seregni, llama a cada uno de los sectores y le dice, ¿cuál es la visión que usted tiene acerca de un proceso que la lista 711 dice que faltaron garantías, donde siempre estuvieron, y usted lo reconoció, estuvieron arriba de la mesa las filtraciones, los trascendidos, donde no fue tan hermético como se pensaba o se deseaba la interna del oficialismo? El pasado lunes se conoció el fallo y enseguida lo disponíamos toda la prensa. ¿El proceso de conducción política a la interna lo superó Miranda? No, a ver, uno no puede cerrar un lío y abrir otro al otro día. No podemos convivir, hacer política en el Frente Amplio con un lío eterno. Yo insisto que no, sordo no soy. He escuchado todo tipo de opiniones con respecto a las estructuras, a los organismos, a los integrantes, a las direcciones, a los grupos, a los partidos, a los militantes, a las coordinadoras. Se ha escuchado de todo. Pero el momento de resolver, el momento de debatir y discutir que nos dimos los Frente Amplistas, el contrato dentro de los Frente Amplistas, tiene que ver con esa estructura orgánica cuyo máximo organismo de dirección se reunió el sábado. Es más, estatutariamente es más fuerte ese organismo que el propio Congreso, es el que convoca y dirige al Congreso del Frente Amplio. Y es allí la oportunidad para hacer ese tipo de discusión. Claro, lo que yo, Juan, es que todo lo que se iba a discutir en esa interna quedó modificado por la renuncia de Sendik. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, la renuncia del vicepresidente, decir voy, y les vengo a decir en la cara que me voy, y que no se lo digo a través de la prensa, se lo digo a ustedes, me voy, pero ahí Sendik habla de un fallo infundado, desproporcionado, hace un cuestionamiento al dictamen del Tribunal de Conducta Política y también carga las tintas contra Javier Miranda. Entonces, la iniciativa, más allá de si el plenario lo pudo discutir o no, a mí me parece que el plenario se vio totalmente condicionado por la situación de Sendik. Sí. Yo estoy haciendo una pregunta que sea más abarcativa, es decir, la visión del Partido Comunista, la de usted mismo, que estuvo, como yo decía en la venta de la entrevista, muy metido en todas las negociaciones previas de ese entendimiento, ese principio de acuerdo que se había alcanzado y que después casi que ni se trató por la renuncia de Sendik. ¿Entiende que hubo fallas en el proceso, en la conducción política de ese asunto? No lo entiendo. No lo entiendo, y esto también dejo claro de que no quiere decir que no tengamos algunas opiniones o que no tengamos la necesidad de profundizar la discusión. Pero también reitero lo que dije anteriormente, no somos nosotros, al menos los comunistas, los que vamos a cerrar una etapa dolorosa, complicada, que hemos tenido un costo que hay que evaluarlo, que hay que minimizarlo, que hay que revertirlo. En el corto tiempo, lo que salido de un problema vamos a meternos en otro públicamente. Si hay alguna cosa que tal vez no ha ayudado, y es un problema nuestro, nosotros, tú sabes que no estamos colocando continuamente los temas, son los medios de prensa, son los medios de comunicación, ¿no? Si los medios de prensa tienen una noticia, si nosotros terminábamos en una comisión redactora de los últimos 48 horas, 72 horas, estuve en un grupo trabajando que el resto de los sectores y las bases no habían, bueno, encárguense ustedes de presentar unos borradores y lo vamos viendo y lo vamos mejorando. Nosotros terminábamos, de verdad, terminábamos sobre las 4, sobre las 5, sobre las 6 de la tarde de algún día, tratar un borrador, lo pasábamos en limpio. El trayecto que yo demoraba a llegar de la sede del Frente Amplio a la sede de nuestro partido para colectivizar ese informe o esa propuesta con los compañeros, ya lo tenían, lo habían bajado o de un portal, de un medio de prensa o de alguna de las redes sociales.
Esto yo no le puedo, me gustaría que tuviera el nombre de Nicolás, entonces le echo la culpa a Nicolás o a Canal 4. No, no. Seguramente alguno de nosotros 6 alcanzaba o tiene un contacto muy fuerte o había algún interés concreto de que esto se hiciera público de inmediato. Y es obvio que la consecuencia era que fracasaban. Nosotros íbamos construyendo propuestas que en la divulgación pública generaba opiniones en contra y entonces los compañeros no las llevaban, decían, no, no, eso ya se filtró, eso no lo podemos emitir, no lo podemos llevar. Bueno, porque no es lo mismo discutir la dirección de un partido a través de los medios de comunicación que en las instancias orgánicas de debate, no es lo mismo. Hay que reconocer que faltó fraternidad para abordar esta crisis política. Yo hablo al revés, a mí me parece que nosotros tenemos que trabajar superado, pasado el tránsito de este problema que va a estar, a ver, el problema que se nos generó la discusión del 9 de septiembre tuvo una resolución final para los organismos, pero no se ha resuelto del todo hasta que las voces no se acallen, hasta que se resuelvan los pasos orgánicos a dar, en que se supere esta instancia en todos los planos, en el plano político, en el plano de la interna, cuando otro problema lo supere o cuando otra cosa se ponga en la agenda. Y bueno, va a haber que seguir trabajando en ese sentido, hay que revertirlo y no tenemos alternativa. Digo, y ahí tenés que recuperar obviamente la fraternidad, tenés que recuperar la organicidad. Y estas son señales que tenemos que dar todos. Nos ponemos en primer lugar nosotros, pues es el conjunto del Frente Amplio. Hay quienes dicen, atención porque el plenario en realidad entró en un cuarto intermedio. Es decir, eventualmente podría, en otro momento, pasado un poco el escenario de crisis y que este tema esté tan presente arriba de la mesa, volver a tratar el asunto de... No, pero no es así, ¿eh? No pasó a corto intermedio. Ni bien el plenario no arranca con lectura del informe del Tribunal de Conducta Política, sino que arranca el presidente del Frente Amplio cediéndole la palabra porque lo había solicitado en forma reservada antes, y se le da la palabra a Rusendik. Y una vez que interviene, que queda esa situación, está claro, mucha tensión, mucho silencio, posiciones encontradas seguramente en cada uno de los delegados, lo que la presidencia, la mesa del plenario solicita de inmediato un cuarto intermedio, pero para ese momento. Es más, yo creo que haber escuchado que dice, bueno, por media hora nos tomamos un cuarto intermedio, salimos a reflexionar, a hablar, dejamos que pase este momento y nos volvemos a convocar. Y duró más de 3 horas o 4 horas y en esas 3 o 4 horas cada sector, cada grupo, los núcleos de base, discutíamos, silvanábamos y comenzábamos a ver cómo recomponíamos y ahora de cero había que traer a presentar una nueva moción de resolución al plenario. Bueno, hubo mucho trabajo, hubo mucho esfuerzo y se logró finalmente contemplar esa moción de 4 puntos, se levanta el cuarto intermedio, se da lectura y concluye, hay resolución del plenario. El plenario resuelve cerrar. Desde el punto de vista político, ¿considera que Sendik pagó un precio demasiado caro? Hay que ver. Está claro que no hay precio más caro que tener que renunciar a la vicepresidencia en nuestro país donde no hay antecedentes de que esto haya ocurrido y en donde no es por una consecuencia directa a un problema, a un error, a una deficiencia dentro de la actual responsabilidad, sino que está haciendo alusión a la responsabilidad anterior a que tenía. Creo, insisto, de que no hay antecedentes en nuestro país, en otros países están más acostumbrados a poner y sacar jerarcas del gobierno o renuncias de presidente, del Uruguay no. Y bueno, no sé qué es lo que pasará por delante, insisto, en el plano institucional, pero trabajaremos en aras de salir a resolverlo rápido. ¿Sigue pensando lo mismo de Sendik que antes de que renunciara? Es un buen compañero para nosotros, compañero que por sobre todas las cosas es un ser humano, es un hombre igual que nosotros, igual que cualquier persona que nos pueda estar viendo, que nos pueda estar escuchando. Por lo tanto, no está exento de errores. Lo que hay que empezar a transparentar cada vez más, tal vez es un error nuestro, pero los hombres y las mujeres que tienen cargos de responsabilidad política en el gobierno
o los que están adentro del Parlamento, o los que están al frente de organizaciones sociales, son hombres y mujeres, son seres humanos que tienen errores y que se equivocan. La magnitud del error está directamente ligada, es directamente proporcional a la magnitud del cargo que tiene. Y por eso a veces se mira con lupa o se amplifica algún tipo de error. Ese error que ha cometido Raúl para nosotros no nos cambia la opinión personal en torno a que es una excelente persona que se equivocó, es una excelente persona que tuvo algún error. Y después nosotros tenemos que ahora lentamente hacer todo un proceso de análisis. Primero llamarnos la atención nosotros mismos. Ninguno está vacunado contra las desviaciones o contra los errores, los podemos cometer cualquiera. No nos gusta hacer leña del árbol caído, no nos gusta pegarle a nadie en el suelo, porque lo decíamos, había que tener mucho cuidado con el gobierno que involucra al conjunto de los uruguayos. Hay que tener para nosotros especial cuidado en la herramienta que costó tanto construirla, que es el Frente Amplio, y su propia ética y la propia moral del Frente Amplio que ha construido y que con esa vara se nos mide. Y hay que tener cuidado con los compañeros y las compañeras porque no son descartables. Entonces, nos pasó esto con Raúl, no ocurrió con nadie más, no ocurrió antes, no podrá ocurrir para adelante. Entonces hay que tener que los mecanismos que ya tenemos de previsión, los mecanismos y normas que nos rigen para el fiel cuidado de las cosas públicas, tengamos que tenerlo siempre vigente. Y bueno, eso es una tarea que nos ha dejado todo, eso es una señal que se nos da al resto. ¿Hubo algo que haya cambiado? La impresión que había, yo diría hasta un par de días antes del plenario, era que el Partido Comunista, junto con el Movimiento de Participación Popular, sobre todo con algunos dirigentes, en particular el expresidente Mujica, eran los más firmes defensores de que la sangre no llegara al río. Que la sanción contra Sendik no fuera tan fuerte porque se consideraba que había cierta desproporcionalidad entre lo que se estaba reclamando y lo que en definitiva había ocurrido con el uso de las tarjetas corporativas. Puede ser una interpretación mía, estoy seguro que mucha gente del otro lado la debe compartir, pero yo lo escucho hablar ahora a usted, y esa defensa firme, cerrada, sobre que la situación era desproporcionada y que era demasiada presión sobre el vicepresidente, la impresión es que cambió. Que usted entiende que, bueno, hubo un error, una desviación, y que, bueno, la situación, esa es la interpretación que yo hago. Usted dice que la situación era prácticamente insostenible. ¿Cambió algo? Nosotros, objetivamente, ¿qué fue lo que dijimos? Hubo un momento de los primeros días que se comienza a hablar de esto, finales de julio, principio de agosto, cuando esto pasa a ser casi que el único tema de todos los días en los medios de comunicación, en donde la opinión de algunos compañeros del Frente Amplio comienza a hacerse públicas y a pedir renuncias o a pedir distintos grados de sanción, y donde se reproducen bastante en los medios. Nosotros salimos a decir públicamente que nosotros no estamos a favor de que se invierta el orden del derecho. Se ha instalado en nuestro país una forma de razonar en que primero sos culpable. Lo primero que pasa es que estás bajo sospecha y después tenés que demostrar lo contrario. Esto no es así, no puede ser así, no debe de ser así. Y se nos había instalado eso, no solamente en el resto de la sociedad, sino que también para dentro del Frente Amplio. Ya estamos terminando. Me acuerdo de una entrevista que hicimos aquí mismo y conversábamos sobre este asunto, pues ya se veía venir en el horizonte, no fue el único tema que conversamos, pero usted dijo, nosotros nos reunimos con Raúl y le dijimos, Raúl, nosotros te respaldamos, estamos contigo, pero donde sepamos que la confianza que estamos depositando en vos no obedece a lo que en realidad pasó, vamos a venir con la misma fraternidad y te vamos a decir, no vamos a tener problema en acompañar una sanción. ¿Ustedes sienten que esa confianza o que los hechos demostraron que, después de conocido el fallo, cambió el estado de situación? Correcto, eso fue así. Iba a ser ese relato también, tú lo ahorras, porque eso fue lo que dijo el Partido Comunista. Sin embargo, yo sé, primero, sé lo que han trabajado los comunistas a lo largo y a lo ancho del país, cada cual en su responsabilidad, en su comité de base, en su coordinadora, en su departamental, en los organismos que teníamos.
pero también sé de lo que han trabajado otros sectores. No fuimos los únicos que trabajamos en ese sentido. Una cantidad de sectores o de compañeros y compañeras representantes de los sectores trabajaban para buscar una salida consensuada. Pero bueno, todos los días en los medios de prensa decían: la 711, rodeada por el MPP y por el Partido Comunista, no quieren sanciones, lo están rodeando, están impidiendo que el resto de los actores... Bueno, ¿qué pasa? Nosotros no somos los dueños de los diarios, ni escribimos los editoriales, ni armamos los titulares. Para ustedes, desde que se conoció el fallo, cambió el escenario. Cambió el escenario y lo discutimos con ellos, con la 711, y lo discutimos con la agrupación 711, con la presencia de Raúl, y llegamos a construir una moción de consenso que no contemplaba. En las últimas horas nos dijeron los compañeros fraternalmente: miren, nosotros valoramos el esfuerzo, pero esa moción no nos refleja. Y nosotros le dijimos: bueno, pero hasta aquí llegamos nosotros, hasta aquí llegamos. Esta era la noche anterior, la conversación que manteníamos con algunos compañeros. Y ellos de todas formas trabajaron junto con nosotros. Terminado esto el día, yo ayer le pasé un mensaje, le mandé un abrazo a Raúl, y Raúl respondió con un reconocimiento de este trabajo para nuestro partido, y nos dice de que no va a ser la primera vez que otra vez salga a redoblar esfuerzo, a volver a militar y a seguir trabajando por el proyecto político. Tal vez eso es lo más importante. Doloroso tener que dar la cara, hacer autocrítica pública, pedir disculpas por lo que nos podamos haber equivocado a la sociedad, particularmente al pueblo frente amplista. Y bueno, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando para adelante. Juan Castillo, agradecemos su presencia esta mañana. Por favor. La pausa y seguimos con muchas más noticias.